Hola a todos, Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un rato he subido un tweet que decía lo siguiente, lo leo. Creer en la familia hace que, automáticamente, todo el que no esté en ella sea menos importante. Por lo tanto, te aleja del prójimo y genera división entre los seres humanos, puesto que nos aleja de la verdad espiritual del somos uno. Y tanto la luz como la oscuridad lo saben. Yo sé que este tipo de tweets, hablando de este tipo de cosas, porque conozco perfectamente el concepto familia, sé cómo está integrado en la sociedad y sé lo que genera, pues tienden a generar cierta, puede ser polémica, pueden generar dilemas, puede generar rechazo, puede generar reacciones, etcétera. No lo hago por eso, lo hago porque yo me debo a mi propósito y mi propósito es, en tanto puedo compartir la verdad que considero que debo compartir, la comparto. Ese es mi papel en esto, ser útil, compartir, hacer que la gente reflexione también, yo mismo, etcétera. Por lo tanto, lo hago por eso. Pero bueno, entiendo lo que genera bueno, es importante que entre toda la información que yo comparto, pues vaya haciendo movimientos de verdad profunda. Hay verdades más profundas, verdades menos profundas, más abstractas, menos abstractas. Y parte de mi reto, de mi ejercicio con todo esto, con el papel que estoy desempeñando ahora, es ese. Al respecto de este tweet quiero decir dos cosas. La primera es que cada vez veo más claro. Ahora estamos en plena sacando, ¿no? Acabando de corregir ya para sacar el mes que viene el libro Diario de un Negacionista. O sea, que estamos a punto de sacar un libro, pero que ya estoy pensando en el siguiente. Y me parece que voy a sacar o voy a empezar a escribir algo relacionado con estos tweets, con desarrollarlos un poquito más y que esté en un libro. Creo que os va a gustar y que puede ser muy útil. Y a mí me motiva bastante porque es escueto y a la vez profundo y es algo muy interesante. Así que bueno, que sepáis que por un lado eso. Y por el otro, sobre el contenido de esto, ¿vale? Sobre el contenido de esto. Tenéis que entender una cosa, que hay una información, un discernimiento muy interesante en cuanto a la frase, ¿vale? Tenéis el tweet subido en todas mis plataformas, así que lo podéis ver, leer, reflexionar y luego escucháis el vídeo si no. Que es creer, o sea, en este texto para mí hay, como digo, detalles muy importantes, que es el verbo creer, y luego la conceptualización de la familia, ¿vale? Lo que es la idea de familia, ¿vale? No la familia como un comportamiento, sino como una idea, como un concepto que está en la mente. Esos dos factores son fundamentales, porque esos dos factores, si no los tenemos bien trabajados, son los que nos llevan a la distorsión. Por ejemplo, si yo aquí pusiera, en vez de creer en la familia hace que, amar a la familia hace que, el tuit es distinto, ¿vale? Porque creer en la familia significa crear el concepto de familia, significa que aquello que me ha enseñado la cultura imperante, yo lo tengo que llevar a cabo y por lo tanto me mantengo toda mi vida ligado a mi familia. Por lo tanto, crear significaría estar pegado, estar apegado, estar enganchado. ¿Vale? Ya la desarrollo un poco esto. Cuando yo digo, o por ejemplo digo, amar a la familia, como amar es ser y dejar ser, en tanto, aquellas personas que responden al concepto familia me aman y las amo, se mantienen en mi camino porque tiene sentido porque las amo y me aman, y en tanto no me aman y yo siento que las amo pero no estamos al mismo nivel de amor, en tanto yo me puedo alejar de esa familia. ¿Por qué? Porque la amo. Y como te amo, te dejo ser. Y como conmigo no puedes ser, me alejo de ti. ¿Vale? Que este es el camino espiritual más profundo que tenemos. Amar es eso. Amar es entender la distancia que tenemos que tener con cada ser humano para poder transmitirnos esa energía, esa vibración. ¿No? Si yo te amo mucho, que significa, como digo, de ser y dejar ser, te amo mucho y ese amor genera una conexión profunda o muy intensa, la podemos llevar a cabo, la tenemos que llevar a cabo. Sin embargo, si ese amor no genera ese equilibrio, no genera esa conexión, yo tengo que ponerme a la distancia, a la que tú puedas ser y yo también pueda ser. Por lo tanto, me tengo que distanciar para amarte. Amarte significa distanciarme y ponerme a esa distancia, como digo. Entonces ya sería completamente distinto. Fijaos, cuando hablamos de los animales, por ejemplo, los animales sabemos que no tienen la conceptualización de la familia. No la tienen, no tienen el concepto familia. Por lo tanto, ¿qué hacen los animales? Sin ese concepto en la mente, lo que hacen es guiar, proteger, acompañar a las crías. Y esto lo vemos sobre todo en los mamíferos. Lo vemos, no necesitan creer y crear ese concepto para guiar, acompañar, proteger a las crías. No lo necesitan. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en cuanto las crías, por pura evolución, por puro desarrollo, se pueden guiar a sí mismas, se pueden acompañar a sí mismas y se pueden proteger a sí mismas, lo que es
el progenitor o los progenitores o los padres, lo que es esa figura, se aparta para que precisamente la cría pueda ser profundamente. Porque si no se apartara, estaría toda la vida acompañado, protegido y guiado por esos progenitores o por esos padres. Por lo tanto, no se podría proteger por sí mismo, acompañar por sí mismo y guiar por sí mismo. Por lo tanto, no podría ser o llegar a ser todo lo que es. Cuando creemos en el concepto de familia, lo que estamos haciendo, si lo mantenemos estático toda nuestra vida, es no permitirnos ser. Porque precisamente nos mantenemos aferrados a esas figuras que en un momento tenían una función, mejor dicho, una función clave y fundamental, que es la de guiarnos, acompañarnos y protegernos, y en cierto momento ya no la tienen que tener, ya no la tienen que tener. El concepto de familia, tal y como está establecido, sobre todo de lo que viene por la religión y lo que se sigue manteniendo a día de hoy, es un concepto limitante, que nos limita a nivel personal, a nivel espiritual y también con los demás. De ahí nace el tweet, ¿no? Y que cada uno lo tiene que entender como lo tenga que entender, porque nos dice muchas cosas de lo que tenemos dentro. Nos dice qué refleja en nosotros cuando leemos eso, y es maravilloso que sea así. Por eso pongo, y tanto la luz como la oscuridad lo saben, ¿vale? Tanto la luz como la oscuridad. Y esto es fundamental entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros vivimos en una sociedad en la que por esa conceptualización de la familia, la gente no se termina de liberar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a verse solo ante el abismo, a solo ante el peligro. Y si tú nunca has estado solo ante el peligro, si nunca has estado solo ante el abismo, siempre te va a dar miedo, porque es algo prácticamente atávico, es algo prácticamente tan profundo, porque te han acompañado esos familiares normalmente durante toda tu existencia, que si nunca te enfrentas a esa soledad, siempre vas a vivir limitado. Por eso, el que lo trasciende comprende una nueva realidad, una nueva sutileza en la realidad, algo muy distinto a lo que venía comprendiendo, y el que no lo hace siempre va a terminar ligado o bajo ese yugo familiar que le va a impedir ser con toda su profundidad y con toda su energía. Y esto es lo que tenemos que comprender, ¿vale? No es rechazar un concepto, no es eliminar un concepto, no es destruir un concepto, ni mucho menos. Pero eso es el trabajo que tiene que hacer cada uno de nosotros, reflexionar, entender las palabras, entender los conceptos, entender los mensajes. Cada uno lo tiene que hacer, cada uno si no ve una cosa distinta, porque tiene mucha profundidad, ¿vale? Entonces no es destruir, es entender hasta qué punto es perjudicial para mi ser y para el ser de los demás mantenerme bajo ese yugo, mantenerme bajo esa creencia. Lo dejo aquí, espero que os haga reflexionar y creo que es un tema muy interesante. Seguiremos tocando, como siempre, estos temas. Así que nada, hoy ha surgido este, mañana será otro y así seguiremos. Mando un abrazo, chao.